Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y momentos que les hagan sonreír. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia un tema que, sin lugar a dudas, ha capturado la atención de la mayoría de ustedes, generando un torbellino de especulaciones, debates apasionados y un sinfín de teorías en los comentarios: la misteriosa y enigmática espera de Khan en la comisaría. Sí, lo han oído bien, nos adentraremos en las profundidades de ese instante tan crucial, desgranando cada posible razón, explorando la montaña rusa de emociones que sin duda se desató en su interior, y por supuesto, desentrañando qué podría significar todo esto para el futuro de nuestros personajes favoritos, aquellos que tanto queremos y con los que tanto nos identificamos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un análisis exhaustivo, repleto de detalles minúsculos, de sutilezas narrativas y, por supuesto, con ese inconfundible toque de intriga y suspense que tanto nos apasiona. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este emocionante análisis, si aún no lo han hecho, les extiendo una invitación muy sincera y encarecida: denle a ese botón de suscripción que ven por ahí, ese que brilla y les invita a unirse a nuestra comunidad. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido fresco y de calidad para todos ustedes, y lo que es aún más importante, les asegura que no se perderán ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Así que, ya saben, un simple clic y estarán completamente integrados en nuestra creciente familia. Ahora sí, sin más preámbulos ni dilaciones, vamos a meternos de lleno en el corazón palpitante de este asunto. La imagen de Khan sentado solo en esa fría y sombría sala de espera de la comisaría, con la mirada perdida en un punto indefinido, aguardando lo que sea que el destino le depare, es una escena que sin duda ha helado la sangre a muchos de nosotros, dejándonos con el corazón en un puño, conteniendo la respiración. ¿Qué pensamientos cruzaban por su mente en esos momentos de absoluta soledad y expectación? ¿Cuáles eran sus miedos más profundos, sus esperanzas más tenues? Es un momento clave, un auténtico punto de inflexión en la narrativa, y entender a fondo las sutilezas de este instante nos proporcionará un caudal de pistas invaluables sobre los caminos que la historia tomará en el futuro. Permítanme invitarlos a reflexionar primero sobre el contexto que pudo haber rodeado esta situación. Las posibilidades son tan amplias como el cielo, y francamente, algunas de ellas son infinitamente más escalofriantes que otras. Podría tratarse de algo tan simple como un malentendido monumental, un error del pasado, una sombra persistente que lo persigue sin descanso. O tal vez, y esto es lo que verdaderamente acelera nuestras pulsaciones y nos mantiene al borde del asiento, podría estar envuelto en algo de una gravedad mucho mayor, algo que hasta ahora se nos ha mantenido oculto, en las sombras, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Las series a menudo nos sorprenden con giros argumentales que desafían toda lógica y anticipación, y este, sin duda, podría ser uno de esos momentos cumbre, un giro maestro que reescriba las reglas del juego. Imaginen por un instante la atmósfera cargada de tensión en esa sala. El tiempo parece dilatarse, cada segundo se estira hasta el infinito, volviéndose una eternidad. Khan, que normalmente se caracteriza por ser un torbellino de energía inagotable, un motor de acción imparable, una fuerza de voluntad férrea, se ve ahora arrastrado a un estado de inmovilidad forzada, a la cruda realidad de la espera. ¿Cómo procesa un individuo así, acostumbrado a tomar las riendas de su destino, esta abrumadora sensación de impotencia? Probablemente esté repasando cada minúsculo detalle, cada conversación aparentemente insignificante, cada decisión, grande o pequeña, que lo ha conducido hasta ese preciso momento. ¿Hay algo que podría haber hecho de manera diferente? ¿Alguna palabra que hubiera sido mejor callar? ¿Alguna persona en la que debió depositar su confianza, o tal vez, por el contrario, debió ser mucho más receloso? Y mientras él espera, inmerso en su propio laberinto mental, nosotros, los espectadores, también esperamos. Esperamos ansiosamente noticias, esperamos respuestas concretas a todas nuestras preguntas, esperamos con todas nuestras fuerzas que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Esta espera en comisaría no es solo un evento puramente argumental para el personaje, sino que también se convierte en una experiencia compartida por nosotros, que nos vemos reflejados en su angustia palpable, en su incertidumbre desconcertante. Es una demostración brillante de la maestría narrativa que conecta al espectador con el protagonista a un nivel emocional mucho más profundo e íntimo. Nos hace sentir su fragilidad, su vulnerabilidad expuesta, y nos impulsa a desear con cada fibra de nuestro ser que logre salir indemne de esta tormenta. Ahora es el momento de analizar con detalle las posibles ramificaciones y consecuencias que esta situación podría acarrear.
Si Khan está siendo investigado por algo de gravedad considerable, esto podría tener un impacto devastador en su reputación impecable, en sus relaciones personales que tanto meanin, e incluso, en el peor de los casos, en su propia libertad. Podría verse obligado a enfrentarse a la justicia implacable, a la desconfianza punzante de quienes lo rodean, a aquellos que antes confiaban ciegamente en él. Y esto, sin lugar a dudas, generaría un conflicto dramático de proporciones épicas en la trama. Pensemos detenidamente en cómo esto podría afectar su relación con. ¿Ella llegará a conocer la verdad completa? ¿Le creerá a pesar de las apariencias? ¿Lo apoyará de manera incondicional, hasta el final? Estas son, precisamente, las interrogantes que nos mantienen pegados a la pantalla, impacientes por la siguiente revelación. Por otro lado, si lo que está ocurriendo es simplemente un malentendido monumental, entonces esta tensa espera podría convertirse en un periodo de aprendizaje invaluable para Khan. Podría ser la oportunidad perfecta para que tome conciencia de la importancia vital de la comunicación fluida, de la honestidad radical, de la transparencia total en todas sus acciones. Podría aprender a ser mucho más prudente y cauteloso con cada uno de sus movimientos y cada palabra que pronuncia. Y por supuesto, esta experiencia amarga pero instructiva podría fortalecer aún más el vínculo que comparte con aquellos que creen en él y lo apoyan fervientemente. Sería una oportunidad de oro para demostrar su verdadero valor, para reafirmar la solidez de su carácter ante la adversidad. También es de vital importancia considerar el factor sorpresa, ese elemento que tanto nos gusta y que tan a menudo nos deja boquiabiertos. ¿Podría haber alguien más, un tercero, involucrado en todo esto? ¿Alguien que haya orquestado meticulosamente cada detalle con el único propósito de perjudicar a Khan? La traición es un tema recurrente y poderoso en innumerables historias, y una espera en comisaría puede ser el escenario ideal para que un villano, oculto hasta ahora, revele sus verdaderas intenciones maliciosas, o para que, de manera inesperada, aparezca un aliado sorprendente que logre sacarlo del apuro de forma espectacular. Imaginen, por un segundo, la expresión en el rostro de Khan al ver a aparecer en ese momento crítico. Sería absolutamente épico y memorable. La atmósfera misma de una comisaría, intrínsecamente, es un terreno fértil para la generación de tensión. Las luces fluorescentes que parpadean, los interrogatorios que se suceden uno tras otro, los pasillos fríos y anónimos, el eco lejano de las sirenas que anuncian emergencias, todo contribuye a crear una sensación palpable de opresión, de estar atrapado en una red de circunstancias. Y para un personaje de la talla de Khan, acostumbrado a ejercer control absoluto sobre su entorno, esta pérdida abrupta de poder y autonomía debe ser una experiencia profundamente devastadora. Pensemos detenidamente en las distintas reacciones que Khan podría manifestar en esta situación límite. Podría optar por una actitud desafiante, mostrar un orgullo inquebrantable, negando rotundamente cualquier tipo de implicación en los hechos que se le imputan. O por el contrario, podría sumirse en un estado de desesperación profunda, sintiendo que todo su mundo se desmorona a su alrededor sin remedio. Quizás incluso podría intentar una fuga impulsiva, un acto desesperado que, previsiblemente, solo agravaría la situación de forma considerable. Cada una de estas reacciones posibles nos proporcionaría una ventana directa a su compleja personalidad y a la verdadera gravedad de la encrucijada en la que se encuentra. Y no podemos olvidar el impacto que esta situación tendrá en los personajes secundarios que orbitan alrededor de Khan. ¿Cómo reaccionarían sus amigos más cercanos, su familia, sus compañeros de trabajo? ¿Habría quienes duden de su inocencia, quienes lo señalen con el dedo de la acusación? Y, crucialmente, ¿quiénes serían aquellos que se mantendrían firmes a su lado, defendiéndolo con uñas y dientes, sin importar las consecuencias? Estas pruebas de lealtad son, a menudo, los momentos más conmovedores y emotivos de cualquier narrativa. En el vasto universo de las narrativas, estos momentos de crisis extrema son, precisamente, los que definen la esencia de los personajes. La forma en que Khan logre navegar y superar esta prueba en la comisaría determinará no solo su destino inmediato dentro de la trama, sino también la percepción que nosotros, como espectadores, tendremos de él como individuo. ¿Demostrará poseer una fortaleza interior que superaba nuestras expectativas más optimistas? ¿O por el contrario, revelará debilidades ocultas que nos obligarán a replantearnos todo lo que reíamos saber sobre él? Y hablando de sorpresas, ¿qué pasaría si la verdadera razón por la que Khan se encuentra en esa comisaría fuera un acto de protección desinteresada hacia alguien más? Quizás él ha decidido asumir la culpa de otra persona para salvarla,
o está intentando desesperadamente desviar la atención de un peligro mayor que se cierne sobre ellos. Esto añadiría una capa de heroísmo puro a su ya compleja situación, y convertiría su espera en un acto aún más noble y sacrificado. Sería, sin duda, el epítome del acto de lealtad suprema. La espera, en sí misma, es un arte narrativo de primer orden. Permite al guionista o autor jugar magistralmente con el suspense, con la anticipación que roe al espectador. Nos deja libres para imaginar los peores escenarios posibles, o para aferrarnos a la esperanza de un desenlace favorable. Y la forma en que esa espera se resuelve es de una importancia crucial. ¿Será una liberación repentina e inesperada, un giro argumental que aclare todas las dudas de golpe? ¿O será un proceso largo y arduo, plagado de obstáculos imprevistos y revelaciones dolorosas que pongan a prueba la resistencia de todos? Creo firmemente que lo verdaderamente fascinante de esta escena en la comisaría es que nos recuerda de manera palpable cuán frágil puede llegar a ser la vida, cuán rápido las circunstancias pueden dar un vuelco inesperado. Un simple momento de distracción, una decisión impulsiva y equivocada, y todo nuestro mundo puede venirse abajo en un instante. Pero al mismo tiempo esta situación nos trae a la memoria la increíble resiliencia del espíritu humano, nuestra asombrosa capacidad para luchar contra la adversidad más brutal, para salir adelante e incluso prosperar, a pesar de las circunstancias más desalentadoras. Además, la comisaría es un lugar que, por su propia naturaleza, evoca una profunda sensación de justicia, o, en su defecto, la amarga ausencia de ella. Khan se encuentra ahora en manos de las autoridades, confiando en que el sistema, en su idealidad, hará lo correcto. Pero, ¿qué sucede si el propio sistema está corroído por la corrupción? ¿O si las pruebas circunstanciales en su contra, aunque no concluyentes, parecen irrefutables a primera vista? Estas son las preguntas que alimentan nuestra insaciable curiosidad y nos mantienen cautivos y enganchados a la narrativa. Pensemos también en los detalles visuales que enriquecen la escena. La forma en que está vestido Khan, su postura corporal, la expresión fugaz de su rostro. Cada elemento nos cuenta una parte de la historia. Si lo vemos abatido con la mirada perdida en el vacío, sabemos que está sufriendo profundamente. Si por el contrario se muestra firme con la barbilla en alto, tratando de mantener su dignidad intacta, estamos presenciando una lucha interna. Cada gesto sutil, cada mirada esquiva, es una pieza crucial del complejo rompecabezas que estamos intentando armar. Y por supuesto, ¿qué podemos decir de los diálogos que podrían tener lugar en ese escenario? Los interrogatorios implacables, las preguntas incisivas que buscan desenterrar la verdad, las respuestas cautelosas y medidas. Cada palabra pronunciada tiene un peso específico. Podríamos escuchar verdades incómodas y reveladoras, confesiones sorprendentes que cambien nuestra perspectiva, o incluso negaciones vehementes que nos sumerjan en una duda aún mayor. En resumen, la espera de Khan en la comisaría trasciende la simple categoría de un evento aislado dentro de la trama. Representa un poderoso catalizador de emociones complejas, un punto de inflexión argumental de gran relevancia, y una oportunidad invaluable para explorar la profundidad psicológica y la complejidad de los personajes. Nos invita a reflexionar sobre conceptos tan trascendentales como la justicia, la lealtad inquebrantable, la vulnerabilidad inherente al ser humano y la fortaleza que reside en su interior. Es en esencia un recordatorio vívido de que incluso en los momentos más sombríos y desafiantes de nuestras vidas, siempre existe una pequeña chispa de esperanza, una posibilidad latente de redención, de victoria o de un nuevo comienzo. Así que ahí lo tienen, un pequeño pero detallado análisis de lo que podría estar sucediendo en ese enigmático momento, y de la profunda significancia que encierra esa intrigante espera en la comisaría. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido minucioso por las múltiples posibilidades y las intensas emociones que esta situación tan cargada desata en nosotros. Ha sido un verdadero placer desgranar estos detalles con cada uno de ustedes. Y antes de despedirme, como es mi costumbre, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante y su entusiasmo son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mejorar día a día. Si lo que han visto y escuchado les ha gustado, si les ha parecido interesante o útil, por favor, no olviden dejar un me gusta. Es una señal muy valiosa para nosotros y nos indica que vamos por el buen camino. Y si tienen algo que decir, alguna teoría fascinante, alguna reflexión profunda sobre este crucial momento de Khan, los invito encarecidamente a dejar sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus aportaciones, sus ideas, y de hecho muchos de sus comentarios nos inspiran enormemente para la creación de futuros vídeos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de esta comunidad activa y apasionada, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada. No olviden activar también la campanita de notificaciones para que les lleguen al instante las alertas de nuestros nuevos contenidos. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.